Bueno, pues no es por ir de listo, pero si tenéis de hemeroteca, yo os dije que el Betis era un equipo que podía entrar en la Copa del Rey. Porque, bueno, tenía yo creo que jugadores nuevos en la liga, pero con mucho potencial, que igual les podía costar adaptarse y entender un poco el juego de la Liga CB, pero eran jugadores yo creo que de un perfil muy claro, ¿no? Y muy del estilo de su entrenador, y que antes o después iba a dar un buen resultado, ¿no? Y no me sorprende nada la racha de victorias que han tenido ante grandísimos rivales, porque creo que era un equipo que tenía y tiene muchísimo potencial. Y bueno, no cabe duda que también ha llegado un juego como Mahal Basic, les ha redondeado un poco más el equipo, aún si cabe, ¿no? Porque les da algo que no tenían tanto con Zoric, como era una referencia interior tan clara. Y bueno, yo creo que ahora mismo es un equipo que viene muy en forma, que el resultado de Andorra es engañoso, porque yo creo que la primera parte de Andorra es impresionante, pero no es menos cierto que pasan de estar 28 abajo a estar solo 5 abajo a falta de 50 segundos para acabar el tercer cuarto. Eso significa remontarle 23 puntos a Andorra en su casa en 9 minutos. Entonces eso es una barbaridad, ¿no? Al alcance de muy pocos equipos. Yo creo que nos viene un grupo con mucha confianza, que está haciendo un gran juego, con un nivel defensivo muy alto, y que nos va a generar muchos problemas, porque además ahora mismo con el colchón de victorias que tienen, pues les permite jugar muy agresivos, ¿no? Un equipo muy valiente, muchos jugadores que son capaces de coger el rebote, correr todo el campo e intentar acabar. Y bueno, va a hacer que tengamos que estar muy pendientes de primero intentar parar su juego a campo abierto, y de controlar ahora mismo sus mejores virtudes, que son cómo se pasan el balón, y lo agresivos que son en medio campo. Parece preguntes una mica tècniques, entre cometes. La primera és, a Saragossa vas dir que pensaves que dormiries bé aquella nit, si finalment doncs va ser així, i la segona és si t'apuntes a la promesa del Xavi Rey de que si el Manresa se salva es banyarà al riu, si també t'hi afegeixes. Bueno, la mala suerte fue que tuve 3 horas en el autobús para ver el partido, y bueno, pues te das cuenta de que pocas cosas mejor podías haber hecho en el último cuarto, en los últimos 3 minutos, que te podían haber hecho ganar el partido. Con lo cual, no te voy a engañar, tampoco dormí mucho mejor, y me parece poco bañarse en el río. Poco. Sí. Què proposes? Me da igual, lo que queráis. Como si queréis, dijo raparse el pelo, pues mira, hasta eso si queréis, me da igual, no tengo ningún apego a mi pelo. En la previa de Zaragoza hablabas de intentar hacer un partido de 40 minutos. ¿Se consiguió hacer en Zaragoza? Desgraciadamente sí, tenemos que haberlo hecho de 45, ese es el problema, ¿no? Porque yo creo que llegamos muy fundidos a los últimos 5 minutos. También insistimos a nivel mental al equipo que no tuvieran la sensación de que por merecernos ganar el partido, por la razón que hayamos tenido y por haber aguantado a pesar de todo, pues que eso nos iba a donar algún punto extra en la prórroga, porque no es cierto, ¿no? Y yo creo que empieza de la peor forma posible, fallando un tiro sencillo y recibiendo un mate. A partir de ahí, bueno, yo creo que no estuvimos acertados, no supimos leer la situación de bonus para intentar haber ido un poco más al tiro libre, y bueno, pequeños detalles. Con respecto al Betis, ¿en qué ha cambiado de cuando nos enfrentamos ahí y le ganamos ahí? Lo que tú dices, la adaptación de sus jugadores sobre todo. Sí, bueno, yo creo que Kenicher y Lockett eran 2 jugadores que no conocían la liga, y es muy importante conocer la liga, muy importante, y ahora ya la conocen, ¿no? Luego tienen jugadores que llevan muchos años en la Liga CB, y bueno, han servido un poco de maestro y les dan empaque, y yo creo que, como os decía, la llegada de Mahal Basic es clave, es un jugador diferencial. Bueno, yo creo que la mayor virtud que tienen ellos es el grupo, más que las individualidades, ¿no? Porque creo que los bases son muy peligrosos, aunque no tengan grandísima anotación desde el perímetro, son jugadores muy verticales, son jugadores que en cualquier momento pueden romper y irse hacia la canasta. El poderío físico de Lockett a nivel de rebote ofensivo, ¿no? Nos generó muchos problemas a todos, a Scott, a Rapera, a Romaric, a todos fue un auténtico dolor de cabeza en el partido de ida. Y bueno, yo recuerdo el partido del año pasado aquí de Nagbar, ¿no? Al final es un jugador que puede pasar un poco desapercibido durante 37 minutos y te gana el partido en los últimos 3, con 2 acciones de talento como el que tiene él, ¿no? Pero bueno, son muchas cosas, no identificaría una solo, porque creo que es un grupo con talento, y que
todos pueden ayudar de una forma u otra. I el Patrick pot entrar allà, pot jugar molts minuts, com està? Bueno, por obligación más que nada, porque no estando yo, pues hemos tenido que acelerar un poco, está falto de chispa, pero bueno, él ya quería haber ayudado el domingo pasado, decidimos cogernos una semana más para intentar integrarlo y tenerlo mejor y bueno, lo veo bien, lo que pasa es que no está para estar muchos minutos seguidos en el campo, entonces bueno, habrá que intentar encontrar, no dejarle cometer demasiados errores por cansancio y identificar bien el momento en el que necesite descansar para que él tampoco se genere mucha frustración por errores de cansancio. L'equip com entrarà aquesta setmana? Entrant bé? Estàs content de com han anat aquests últims dies? Sí, no, generalmente no tengo queja de cómo entrena el equipo. Yo creo que están con ganas de jugar y con sensaciones un poco extrañas después de cómo perdimos el partido en Zaragoza, pero bueno, yo también creo que también esto nos da más fuerza para ir el domingo y luchar, ¿no? Precisamente sobre eso, el partido de Zaragoza, tenerlo tan cerca le ha dado un plus de moral al equipo, o precisamente tenerlo tan cerca y perderlo ha hecho que el equipo haya bajado un poco más la cabeza. Bueno, yo creo que en la línea que está el grupo de saber que lo que tenemos que hacer es luchar hasta el final cada día, yo creo que fue positivo, ¿no? Vernos, creo que eran 9 abajo, falta de 35 segundos y bueno, el tiempo muerto, decir, hemos dicho 40, pues 40, ¿no? Pues fueron 40. Entonces, bueno, ver que eso a veces da frutos, pues evidentemente te anima, ¿no? Igual hubiéramos podido, si Zaragoza no se hubiera puesto nervioso, no lo hubiéramos puesto tan nervioso nosotros, pues igual nos hubieran ganado antes de la prórroga y bueno, las sensaciones hubieran sido, hemos peleado y no hemos sacado nada, ¿no? Pero sí, es cierto que remontar 9 puntos en 35 segundos fuera de casa, pues no te lo da cualquier cosa, ¿no? Te lo da realmente pues ganas de luchar y de creer y de intentar hacer las cosas bien hasta el final. Has hecho hincapié esta semana el problema que siempre solemos tener en casa, que es el primer cuarto, el inicio, sobre todo. Mira, yo creo que ha pasado tantas veces esto que es mejor estar preparados para empezar mal y ser capaces de reaccionar que volver al equipo loco con no empecemos mal, porque vamos a generar una sensación y generalmente un resultado completamente opuesto a lo que queremos. Es mejor decir, bueno, ahí es una cosa que se repite muy a menudo, vamos a estar preparados. En lugar de volvernos locos, frustración, nervios, bueno, vamos a estar preparados, saber que podemos empezar mal, saber qué tenemos que hacer si empezamos mal y ya está. Y si empezamos mal, pues ser capaz de reaccionar. Pero si empezamos a volvernos locos con el inicio, pues es posible que empecemos mal y encima nos generemos más frustración. Entonces, mejor pensar que todo es posible, todo lo malo es posible que pase. Lo que decía Carles, que ¿cómo hemos reaccionado cuando sales en otra pani? Bueno, pues como todo lo que nos pueda pasar malo es posible, pues hay que estar preparados y ya está. Amb el sac estàs preocupat o no pel tema de l'altre dia fer les 3 faltes, ho veus com una cosa esporàdica, ho veus bé? No voy a hablar de los árbitros, Xavi. No he visto, me hizo mucha gracia el otro día un tuit de Kate Lanford diciendo que si le volvían a pitar 3 faltas en un cuarto se iba de la BTV. A nuestro americano le pitaron 3 faltas en 11 segundos. No voy a hablar de los árbitros. En cuanto al resultado, la primera vuelta no ha sido, digamos, lo esperado. ¿Qué mensaje mandas a la afición para esta segunda? Bueno, yo creo que bueno, el otro día en Zaragoza yo creo que hay una situación, ¿no? Al final del partido, antes de la prórroga, que el año pasado vivimos mucho cuando jugábamos fuera de casa, ¿no? Es bueno, un poco el murmullo de la gente, ¿no? Porque bueno, no entiende que Bayern Manresa pueda ganar fuera de casa, ¿no? Y esto yo creo que es la mayor diferencia del público de Manresa con el resto, ¿no? Aquí bueno, si nuestra gente lo que buscara fuese simplemente ganar, pues yo creo que lo tendría mucho más fácil si se hiciese de un equipo que está a unos 75 kilómetros de aquí, ¿no? Entonces yo creo que nuestra gente no viene aquí buscando ver al equipo ganar, porque saben que es difícil y saben que el equipo no va a estar en la parte alta de la clasificación, pero lo que hacen es, bueno, yo creo que es identificarse con una forma de ser, ¿no? Que es, bueno, pelear, luchar, ¿no? Y eso es un poco la diferencia, que la gente no viene buscando esa victoria y en función de si hay victoria o no, hay recompensa. Ya, hay recompensa, animo al equipo, no hay recompensa, castigo al equipo.
Aquí digamos, las particulares victorias de la gente y del equipo son pelear, es luchar. Es decir, yo creo que eso es la esencia de este club, ¿no? Ser capaces de luchar contra todo, contra equipos que son más grandes, más poderosos, con más dinero, contra todo lo malo que nos pueda pasar, lesiones, desgracias, mala suerte con los árbitros, economía de subsistencia. Bueno, la esencia de este club es pelear. Y yo creo que la gente que viene aquí, ¿no? Con lo que se siente identificado es con eso, con defender eso, con defender la esencia de esto. Entonces, por eso hay veces que el equipo pierde de 20 y la gente está en el campo, no voy a decir contenta, pero, coño, ve eso, ¿no? Y también hay veces que no lo ve y se enfadan, con razón. Entonces, yo lo que les diría es que no les vamos a prometer que vamos a ganar partidos. Lo que sí que ellos saben, no hace falta que lo diga yo, ellos saben que aquí hay un grupo de gente que durante la semana se preparan para pelear el fin de semana. Y que cuando llega el fin de semana, este equipo va a pelear y va a luchar. Eso está garantizado. Saldrán las cosas mejor o peor. Aquí nadie viene a ver a Liups, viene a ver a un equipo que lucha y que va a defender una esencia, y la esencia es luchar contra todo. Somos los jugadores del equipo más pequeño de la liga, del más pequeño. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es defender esto, porque al final yo creo que todo el mundo en un momento dado se tiene que sentir identificado con esto, ¿no? Todo el mundo en un momento dado en su vida pues pelea contra algo que es más grande y tiene problemas, y pues esto somos nosotros. En deporte, en el baloncesto, eso somos nosotros. Entonces, a la gente que viene, pues decirle que vamos a seguir haciéndolo eso, y una vez que seamos nosotros los que les animamos a ellos a que sigan viniendo, y a los que no, bueno, pues si ellos tienen la cabeza y comparten esta filosofía de rebeldía, ¿no? De luchar contra algo que es superior a ti, pues que vengan a ver eso en una cancha de baloncesto. Eso es lo que les puedo decir. Yo no les voy a prometer nada a la gente. Lo que les pido es que nos ayuden a defender la esencia de este equipo y de este club, que es luchar y ser persistentes en la lucha frente a todo. Y si el domingo ganamos, perfecto. Pero ¿y si perdemos? Persistencia significa que seguiremos la semana que viene intentando ganar a Murcia y la siguiente al que venga. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. En todo caso, Ivonne, estamos en un tramo que puede ser muy importante, ¿no? De cara al final de la liga y en la situación en la que estamos. Tramo de liga me refiero. Bueno, sí, es verdad que ya os he dicho muchas veces que estos partidos que hay hasta la Copa del Rey son muy importantes. Porque hay equipos. Lo que pasa es que nosotros tampoco tenemos muchos rivales ahí que se vean afectados por entrar, no haber entrado, ¿no? Pero es que nos da igual, Carlas. Nuestra semana va enfocada a que el fin de semana generemos el mayor número de problemas a nuestro rival, y 40 minutos, o 45 o 50 los que tengan que ser. Sin prometer, aquí no vamos a hacer, ojalá que sí, alley-oops y grandes jugadas y grandes partidos y victorias brillantes. Aquí lo que vamos a hacer es pues ser un equipo muy perro y pelear hasta el final, con lo que tenemos.